Bienvenidos a esta nueva conferencia de la Universidad Popular con un viejo amigo de esta universidad que es José Vicente Cebrián. José Vicente es ingeniero industrial, licenciado en informática y básicamente ha desarrollado su vida profesional en el ámbito de la ingeniería, de sistemas, aeroespacial y de defensa. Y es uno de los que, bueno, esas palabras no gustan, pero es uno de los expertos en España en temas de seguridad, ciberseguridad y defensa. El motivo de la conferencia es la seguridad y la defensa en la Unión Europea. En este año 2022, tanto la OTAN como la propia Unión Europea están repensando la estrategia de seguridad y, mientras tanto, van pasando cosas por el mundo que nos afectan notablemente. Con lo cual, José Vicente va a dar un repaso a cuál ha sido la situación, pactos, acuerdos, situación actual, y luego pues, nos dará alguna opinión sobre estos particulares. O sea que, sin más, pues muchas gracias y empezamos. Dos observaciones. La sesión se va a grabar. Si alguien no quiere aparecer, digamos, la solución sería pasarse hacia detrás para no aparecer. Y la segunda, como en los aviones, por favor, pues apagar o poner en silencio los móviles, que luego tenemos divertimentos durante la intervención. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la universidad y a todos vosotros por estar aquí esta tarde. Antes de empezar, me gustaría comentar dos cosas. Esta charla se plantea con Elena hace mucho tiempo, pensando precisamente que en el año 22, en mayo y junio, por un lado la OTAN, por otro lado la Unión Europea, van a estudiar y aprobar unos documentos relativos a la seguridad y defensa. Es decir, meses antes de la guerra de Ucrania, que vino posteriormente, que ha afectado a dichos documentos, pero que no tiene nada que ver con lo que aquí en principio se va a exponer. El segundo tema es que normalmente, salvo en foros especializados, en seminarios de sitios dedicados a esto, etcétera, es rarísimo que en España se hable de seguridad y defensa. Tenemos un problema atávico y no se habla en ningún sitio. Por descontado, no se habla en el Parlamento desde nunca. La única vez que se habla es, hace poco, discutiendo los presupuestos, que sería lo mismo que hablar de justicia y de sanidad solo para hablar de los presupuestos. Es la única vez que se habla en esto. Y luego sí, en la Comisión de Defensa hablan de que el cuartel de no sé dónde, a ver si es posible que se lo ceden al ayuntamiento o que hagan un parque o todas estas cosas, pero eso no tiene nada que ver con el tema. Entonces yo creo que es una nota especial de la universidad, en la que, bueno, porque es, ya digo, poquísimo habitual. Bien. He puesto una frase de José Borrell, pues, que es el que lleva los temas de seguridad y defensa en la Unión Europea y que desde mi punto de vista es uno de los mejores vicepresidentes y ministros de Exteriores, o como se quiera llamar, que ha tenido y que tiene la Unión Europea. Este es el índice, bueno, luego lo iremos viendo. He querido primero preguntarnos dónde está hoy Europa. Hay una visión tradicional que la tenemos todos desde pequeñitos. Bueno, pues ¿por qué? Porque los europeos hemos sido, de alguna manera, los que nos hemos expandido por el mundo y hemos ido acudiendo a distintos sitios. Alejandro, Julio César, Enrique el Navegante, Colón, etcétera. Es verdad que algunos llegaban a imperios, pero esos imperios estaban en sus propios límites. Los egipcios nunca salieron de los suyos, los chinos tampoco, los persas tampoco, han sido los europeos los que llegaron allí. Quizá porque tenían, no siempre, una tecnología mejor o porque culturalmente tenían un deseo de expansión. Con las excepciones de Cartago, del Califato de Damasco, que sí se expandió, y por descontado del Imperio Otomano. Esto ha funcionado así durante siglos hasta que llegan los norteamericanos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, y se cambia de, digamos, el europeísmo a Occidente, Estados Unidos y Europa. Pero yo creo que hay que empezar a pensar en un mundo de esta manera, en un mapamundi pintado como nos va a interesar a partir de ahora. Esta imagen se ve raramente. Yo recuerdo la sala de consejo de administración de una empresa vasca dedicada a la electrónica, donde tenían este mapamundi, y no se ve en muchos sitios. Y aquí, bueno, curiosamente, en 1602, un jesuita, cuando llega a China, dibuja un mapa, y dibuja un mapa que es exactamente igual que el mapamundi actual, con las dificultades geográficas de la época.
Si vemos este mapa, pues vemos que hay una cosa que se llama, Europa sería esto, cogiendo Rusia, que es parte de Europa, hasta los Urales, y aquí tenemos, y aparece ese concepto de que Europa es realmente la península europea de un continente que se llama Eurasia. Ahí empiezan a pensar la gente que empezamos a estar en lo que llaman la década peligrosa. La década peligrosa en la cual vamos a tener un imperio, China, otro imperio, los Estados Unidos, una potencia que ya no es una gran potencia y que quiere serlo y lo está intentando a sangre y fuego, que es Rusia, ya no es una gran potencia, y un conjunto de expotencias que intentan serlo, que sería la Unión Europea, pero que tienen la dificultad de que quieren estar juntos pero separados, y es muy difícil ser una gran potencia si yo voy junto y separado al mismo tiempo. Bueno, una breve introducción sobre la guerra, porque si hablamos de seguridad y defensa es porque hay guerra, si no, no tendría ningún sentido el tema. Desgraciadamente siempre ha habido guerra, hay guerra y seguramente habrá más guerra. Hay un filósofo que en su libro de perspectivas de guerra civil dice que la piedra de Sísifo realmente es la paz, es decir, que los hombres empujamos la piedra cuesta arriba y cuando llegamos arriba y hemos alcanzado la paz, se nos cae la piedra otra vez, volvemos a hacer la guerra y volvemos a empezar en el mismo planteamiento. Razones, pues hay muchísimas, las que todo el mundo conoce: la codicia, el dominio, las personas, el nacionalismo, las ideologías, la religión y siempre el desprecio de la ética y de la ley. Porque muchísima de la gente que hace la guerra previamente ha firmado un tratado diciendo que no lo va a hacer. Y entonces, evidentemente, lo hace. Y bueno, hay que pensar que sí se tiene el derecho a la defensa. Y es dura la frase que dijo José Borrell otra vez cuando vino a Madrid, hace poco, en octubre, cuando dijo que si queremos, se refería a Europa, subsistir, y digo bien subsistir, tenemos que tener capacidad de defensa. Frase que dicha por un vicepresidente de la Unión Europea, pues es una frase bastante dura. La primera guerra conocida, pues no hace menos que 4.500 años, entonces no había países, había ciudades, y en Mesopotamia pues hubo dos ciudades que se dedicaron a pelearse entre sí. Hay una frase muy conocida: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Una frase terrible porque tiene un cierto efecto llamada. Si me va mal la política, lo que tengo que hacer es la guerra. La hace el general von Clausewitz, esta es la frase literal, y bueno, la escribe en una obra póstuma, nada menos que en 1832, y se sigue citando ampliamente desde hace ya dos siglos. Le contesta el filósofo católico Michel de Foucault, que en unos cursos en el Colegio de Francia dice que no, que esto es al revés, que es precisamente la política es la guerra continuada por otros medios. Quiere decir que en caso de guerra lo que hay que hacer es profundizar en las actuaciones políticas para conseguir detener la guerra. Y hay una frase que publicó la universidad precisamente a primeros de este mes, que es una frase muy cínica pero muy real, que es que esta de que la guerra la hacen jóvenes que no se conocen, no se odian y se matan, al obedecer a viejos que se conocen, se odian y no se matan. Y la hace un personaje singular, el coronel Heinrich Hartmann, que fue comandante de la aviación de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, prisionero de los rusos. Posteriormente pasó a las filas de la aviación de la República Federal Alemana, donde llegó al grado de coronel. Tiene las máximas condecoraciones de la Alemania nazi y bastantes de la Alemania federal. La Carta de las Naciones Unidas, artículo 1, nada menos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se crean las Naciones Unidas? Bueno, pues para tomar colectivas, mantener la paz, suprimir actos de agresión, etc. Y la han firmado todo el mundo, y todo el mundo, una vez que la firma, piensa hacer la guerra. Bueno, en teoría, empiezan a aparecer distintos tipos de guerra. La convencional, armamento tradicional, que todos pensábamos que ya nos iba a dar, pues sí, se está dando. La guerra nuclear. La guerra nuclear, bueno, la definición, táctica, estratégica y total. La táctica pues sería Hiroshima, Nagasaki, unas bombas relativamente pequeñas que solo producirían daños en 50, 60, 100 kilómetros a la redonda y 100.000 muertos, una cosa así amanosa. Y la estratégica pues sería mucho mayor y la total pues ya terminamos
el asunto. Tiene solo una ventaja, que da nacimiento a la idea de la disuasión. Cuando hablamos de disuasión, es una idea que sale de la guerra nuclear, de que si tú tienes armamento nuclear, mi mejor seguridad es que yo también lo tenga. Y ha sido muy eficaz, no sé si recordaréis, supongo que sí, creo que era George Bush quien dijo aquello del eje del mal, que formaban Siria, Irán y Corea del Norte. Atacó a los dos primeros y en Corea del Norte no. ¿Por qué? Porque Corea del Norte tiene armamento nuclear. Y esto hace que haya países que sigan pensando que la disuasión ante una guerra es tener armamento nuclear. Lo tienen estos 5 países, que son los que se sientan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y posteriormente Corea del Norte, la India, Pakistán e Israel, que ni lo niega ni lo afirma, es decir, lo tiene. Y empieza a aparecer la guerra híbrida, que es el conjunto de acciones que no son ni tradicionalmente los cañones habituales ni lo nuclear. El espacio, el ciberespacio, la ciberguerra, la desinformación y un nuevo y terrible concepto, que son la falsa bandera. Compañías privadas de seguridad. Nada que ver con las conocidas brigadas internacionales, que eran señores que venían a combatir con el ejército de la República o los ejércitos que mandaron Hitler y Mussolini, que combatían con el ejército de Franco, combatían con los ejércitos que combatían. Estos van por su cuenta. Y los estados se han dado cuenta de que es muy conveniente contratar a una compañía privada. Los muertos no son de nadie, no tienen que cumplir las leyes de la guerra, se les paga y si te he visto no me acuerdo. No todos son salvajes, pero hay muchos que son muy salvajes. Las más conocidas, la antigua Blackwater, hoy se llama Academy. ¿Por qué? Porque lo ocurrido en Irán les ha obligado al menos a cambiar de nombre. Torturas, violaciones, en fin, estas cosas. En el otro lado, el grupo Wagner en Rusia, que está en este momento en Ucrania, y en países de Mali, Sahel, etcétera, de África. En total, nada menos que 45.000 empresas con unos 2 millones de empleados. En España tenemos una pequeñita de unos 25 empleados, que es esta UC Global, que está en Jerez, que es una compañía de seguridad como tal. Todo esto es la guerra híbrida y hay una duda eterna si el terrorismo es o no un aspecto de la guerra híbrida. Y la única importancia no es teórica, sino cómo contesto al terrorismo. En España, el ejército no interviene en labores contra terroristas. Es Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera, etcétera. En Francia sí. En Francia hay unidades contraterroristas directas de las Fuerzas Armadas francesas. Y luego hay unas armas prohibidas que, bueno, pues son prohibidas hasta que la gente las usa. La guerra química, biológica y sobre todo las minas antipersonales. ¿Cuál es la práctica? En Europa soñamos que entramos en paz, se llama el sueño de la paz europeo, desde 1945. Esto es un listado de la participación europea desde 1945. Luego hay otros señores que se han seguido matando en sus países respectivos. Esto es Europa. IFNI, por lo que refiere a España. En Vietnam pasa una cosa muy curiosa, y es que Johnson le pide a... Bueno, en Corea nos piden, por aquello de que había que entrar en Naciones Unidas, nos piden que ayudemos. Franco dice que no y manda una misión, crea un hospital en Japón, de ayuda a los... Más bien a los que huían de Corea, a los coreanos del sur que había que trasladar a Japón a efectos sanitarios. En Vietnam se vuelve a hacer lo mismo, pero de forma más curiosa. Hay una carta de Johnson a Franco. Franco le contesta diciendo que va a perder la guerra, que la va a ganar Ho Chi Minh, le explica las razones de por qué la va a ganar y accede a mandar una misión militar, 12 médicos y enfermeras, en total 12, que cada 6 meses se relevaban y que estuvieron todo el tiempo, como es lógico. Aquí no se publicó absolutamente nada de nada. En la primera guerra del Golfo, pues fue aquella famosa historia de que España había entrado por primera vez en la guerra contra Aznar y los americanos y el Reino Unido. Y en 1991, hace ya 21 años,
empieza la guerra de los Balcanes. Es la primera vez en el 92 que hay tropas de Naciones Unidas y después tropas, en el 95, tropas de la OTAN. Tropas de la OTAN que las envía y posteriormente autoriza un bombardeo el secretario general de la OTAN, un hombre con gran prestigio internacional, entonces y ahora, y que pues unos 15 años antes se manifestaba en Madrid al grito de bases fuera, OTAN no. Entonces, bueno, pues la vida es así. Todavía se sigue en los Balcanes, todavía hay tropas de la OTAN en los Balcanes y es un motivo de fricción. Si me permitís una anécdota, el GEMAD, entonces el almirante Martín Granizo, que falleció además al poco tiempo, y era fuertemente contrario a mandar tropas españolas y aviones de combate. Y como es lógico, se sometió al poder político, que en ese momento dijo que sí. Pero eso indica que había un cambio importante en cómo funcionan estas cosas. Afganistán, la guerra del Golfo, todo lo que está marcado es en donde hemos intervenido nosotros. Y en todo eso ha intervenido Europa, Libia y ahora en Ucrania. Y además, estos son guerras. Además, hay toda clase de barbaridades por el mundo mundial. Hay un libro, poco antiguo, que es del señor Steven Pinker, que dice lo que pasó del 45 al 2000, aproximadamente 30 millones de muertos, lo cual para estar en el sueño de la paz pues no está nada mal. Estas son las guerras que ha habido a lo largo de ese tiempo. Las coloniales obviamente han bajado, las internacionales, que es el negro, también, y lo que ha subido muchísimo es las guerras civiles. Está claro que a la gente lo que les viene fácil y le va es matarse con el vecino, que para eso es el vecino y puedo quedarme con lo que tiene fácilmente. Sí es verdad que el número de muertos ha bajado exponencialmente, entre otras cosas porque la población va subiendo, pero es verdad que las guerras, aunque seas una cosa rara, son menos dolorosas en número de muertos por 100.000 habitantes que en la antigüedad. Bueno, hay algunos puntos, lo veremos más, en Europa conflictivos, que tienen que ver ya con el tema de por qué se piensa en seguridad y defensa. Tenemos obviamente Ucrania, Crimea, Lugansk, tenemos Transnistria, que es este sitio pequeñito en la frontera entre Ucrania y Moldavia, donde el 86% de la población es favorable a Rusia, de esa franja, y donde hay gente de la compañía Wagner pues, tocando las narices al personal. Estamos aquí, todas las tropas desplegadas de la OTAN en Kosovo, en la frontera con Serbia. Hay problemas en Chechenia, Turquía y Grecia se pelean todos los días. Putin opina que Kosovo pertenece a Serbia, lo cual es realmente preocupante porque es un socio importante de los serbios, y luego tenemos las migraciones desde África, en el Mediterráneo y en Canarias. Entonces, bueno, estos son lo que más se conoce de lo que nos pasa a los europeos en este campo. ¿Has dicho Canarias? Sí, hay pateras que salen desde la parte sur de Mauritania y Marruecos y que llegan a Canarias. Pero además las fotos de satélite te marcan, pues no sé, varios cientos de pateras esperando a ser contratadas para salir rumbo a Canarias, o sea que están ahí. Hay un tema que es todo esto de la defensa. Como en España nos hemos hablado de nosotros, nunca hemos pensado que la defensa es parte de la acción exterior. La acción exterior, los ingleses, que son los que más saben de esto, la definen como lo que hablan de las 3 Ds: diplomacia, defensa y desarrollo. Y son 3 acciones que deben hacer los estados hacia el exterior y de forma conjunta. Bueno, la diplomacia todo el mundo sabemos lo que es, pero hay una frase de Lord Palmerston, que fue varias veces primer ministro, varias veces ministro de Asuntos Exteriores inglés, y que ha marcado y sigue marcando, que es que los países no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. La frase literaria más bonita es esta, pero es así. Y es muy importante saberlo a efectos de las relaciones internacionales. Todos los países lo que buscan básicamente son sus intereses. Y si no, se equivocan, porque el de enfrente va a buscar sus intereses. Y es bueno tenerla presente siempre en las relaciones internacionales. La defensa, bueno, pues se mueve con alianzas, el problema de la disuasión,
pero para disuadir hay que tener una capacidad creíble de defensa, porque si no es puro bla, bla, bla. Y bueno, como estamos llegando, pero llegamos, con un cierto retraso, pero llegamos, la mayoría de los países en el entorno OTAN tienen lo que se llama la diplomacia de defensa, cómo deben comportarse los militares en la acción exterior, sus relaciones con otros países, cuáles son las normas para lo que se llama diplomacia de defensa. Inglaterra lo hace en el año 98, Francia en el 2, y España actualmente en el 2011 tenemos un plan de diplomacia de defensa. Por fin somos capaces de escribir algo con respecto a este tema. Y el desarrollo todo el mundo sabe lo que es. ¿Cuánto habría que dedicar a esto? Nadie lo sabe, todo el mundo puede pensar lo que quiera. Los alemanes acaban de hacer una idea de que se dedique el 3% del PIB. Bueno, todo el mundo dice que siempre que hay que hacer un porcentaje del PIB, que lo sumáramos todos, daría el 100 y pico, pero bueno, el 3%. Si pensamos que en defensa es común decir que hay que dedicar el 2%, que la ONU pide el 0,7 para desarrollo, pues quedaría 0,3 para lo que es la acción diplomática tradicional como tal. Al margen de estos numerajos, que bueno, están ahí, pero que todos los días nos dicen que el PIB del año que viene y el de este va a ser diferente, con lo cual vale para poco, vale para como ejercicio, pero no es el dato FETEN. En cualquier caso, y teniendo en cuenta el aumento de defensa en los presupuestos para el año que viene, en 2002 gastaríamos el 0,91, que si gastásemos el 2% llegaríamos al 2,15, y en el 2023 pues llegaríamos al 2012. Esto solo para dar una idea que estamos todavía lejos de ese 3% teórico en el cual se dice que los europeos debemos comportarnos. Bien, en la defensa lo que primero aparece son siempre las alianzas y los tratados, y la diferencia es bastante semántica. Estas son las principales alianzas que nos afectan a los europeos en materia de seguridad y defensa. Luego hay infinitas más en otra serie de materias. La más importante, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Bueno, está todo Dios. San Marino, Mongolia, el Vaticano, Rusia, todo el mundo está en la OSCE. Luego está la Unión Europea. Bueno, en la Unión Europea están los países que pertenecen a la Unión Europea y luego está la OTAN. Entonces, curiosamente, hay algunos países en la Unión Europea que no están en la OTAN y evidentemente hay países que no son de la Unión Europea y que están dentro de la OTAN. El marco en el entorno de Rusia, la Organización de Tratado y Seguridad Común, que empezó siendo todos estos países, pero que se le han ido poco a poco a Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y Uzbekistán. He destacado Finlandia y Suecia porque todos sabéis que pidieron en su momento entrar en la OTAN y que están pendientes de que se apruebe. Falta que Hungría, que tiene dificultades con la Unión Europea y que ha dicho que antes de que acabe el año dará su aprobación, y falta Turquía, que opina que Suecia es un refugio de terroristas, como todo el mundo conoce, y que, por lo tanto, bueno, se lo va a pensar en el 23 o 24. No tiene mucha importancia, pero bueno, más que los efectos formales, a mi juicio. Y he resaltado Dinamarca, que durante mucho tiempo tenía una postura curiosa, que es que estaba en la OTAN, pero no estaba en el acuerdo de defensa de la Unión Europea. Estaba en la Unión Europea, pero no en el acuerdo de defensa, artículo 42.7. ¿Por qué? Pues porque no lo cree nadie. Y entonces, pues, ¿para qué voy a estar ahí? Que es un gasto y si al final no da mucho. Han hecho un referéndum y, bueno, han entrado ya en ese tema. Tratados en seguridad y defensa, los que se quiera y más. He querido destacar el Tratado Nórdico 2009. ¿Por qué? Porque en ellos estaban Dinamarca, Islandia y Noruega, OTAN, y Suecia y Finlandia no OTAN, y era para defender el territorio de los países nórdicos. El AUKUS, que está muy de moda, que lo forman un país europeo, el Reino Unido, Australia y Estados Unidos. Defiende la región Indo-Pacífico, y que el Cinco Ojos es un tratado de inteligencia, al margen de la OTAN, y que agrupa a los países del AUKUS más Canadá y Nueva Zelanda, que no quieren estar en el otro
por razones nucleares, exclusivamente. Y luego empiezan a aparecer, con fechas muy recientes, 21, 21, 22, 22, 22, tratados en los cuales está Polonia, Ucrania, el Reino Unido, Suecia y el Reino Unido, Finlandia y tal, que se han firmado y que al día siguiente de firmarse, de repente, algunos de ellos han entrado en guerra, sin que el tratado haya tenido la más mínima efectividad al respecto. Pero bueno, están ahí firmados. Evidentemente, nosotros tenemos un tratado especial con Estados Unidos, que se llamaba los Pactos de Madrid, y también Rusia, antes de los referéndums, firmó tratados con la República de Luhansk y con la República de Donetsk, que eran territorios de Ucrania, no existían como tales y siguen sin existir como tales repúblicas. O ya se ve que aquí hay para todos. Las principales organizaciones, vamos a ver. La OSCE, que ya he comentado, 1.000 millones de personas, 57 países, socios, tal, 550 personas. Y al final, 2.300 operativos. Sus misiones son evidentes, la paz, la democracia, la seguridad, etcétera. Está presente en infinitos países europeos y ha salido de Ucrania porque los rusos han vetado que siguieran allí. Son muy activos sobre todo en vigilar las elecciones. Mandan observadores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en este momento están prácticamente desaparecidos en lo que es la actividad de establecimiento de la paz. El Tratado de Seguridad Colectiva es el tratado de la parte de Rusia, Armenia, Bielorrusia, etcétera, etcétera. Serbia, país observador, lo cual tiene su aquel por la pelea que tiene con los vecinos en Kosovo. Bueno, como es la continuación del Pacto de Varsovia, intervinieron en Siria, tienen una base naval en Siria a perpetuidad, y, bueno, pues han intervenido en los disturbios esos. Y tienen también una parte económica, la Comunidad de Estados Independientes, que sería la alternativa a la Unión Europea en esa zona como tal. Bien, y así llegamos a la OTAN, que es la que nos pilla más de cerca. La OTAN, hay un intento al final de la Guerra Mundial, se había un tratado de Dunkerque entre el Reino Unido y Francia, y lo promulga mucho el ministro de Exteriores inglés, Ernest Bevin. No llegan a nada, en el 48, con motivo del bloqueo de Berlín, vuelve a tener una serie de intentos que tampoco llegan a gran cosa. Bueno, sí, se firma un tratado y entran los Países Bajos, etc. Y al final, en el 49, el Tratado de Washington, que lo impulsa Truman, que ahora es el presidente, y los Bevin, que era el que lo había impulsado. Y estos son los países fundadores. Es curiosa la frase, el primer secretario de la OTAN era un inglés que dice que se crea la OTAN para mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes debajo. Lo tenían bastante claro. Otra cosa es que luego ya los alemanes entran en el sistema. Estamos hablando del año 49, ahí acabó la guerra, hacía 4 años largos como tal. Bien, ¿qué es hoy la OTAN? En principio una alianza político-militar, y ellos hacen un hincapié brutal en que son político-militar, no es una alianza militar, una alianza política que tiene una rama militar, 30 países miembros, socios globales, aliados importantes, y ahí cabe mucha gente en situaciones un poco ambiguas. Pero bueno, opera lo que llaman gestiones de crisis. Nunca operan en guerras, ni en batallas, sino en crisis. Y lo hacen por decisiones consensuadas. No es un problema de mayorías, no es un problema de unanimidades, es un problema de consenso entre los que quieren participar en la gestión de esa crisis. Hay gente que puede decir que no. El artículo 5 famoso es la cláusula de defensa colectiva, y ha aparecido, luego lo veremos, lo que se llama coaliciones de voluntades. Es decir, señores que voluntariamente se juntan para hacer acciones fuera del ámbito del tratado. Lo cual no deja de tener su aquel, pero bueno, ahí está. Es decir, misiones fuera del marco y de las misiones del tratado. Y, bueno, tiene delegaciones que son embajadores de cada país de los 30 tiene su embajador, que son los que conforman el gobierno formal, con un secretario general, y luego tienen representantes militares, cada uno a las órdenes de ese embajador, pero que conforman un consejo militar de lo que es la OTAN. Tiene luego agencias
para el desarrollo de ciertas cosas, no tienen bases militares, no tienen tropas propias y lo que sí tienen son instalaciones funcionales, donde deciden hacer una instalación, pero que no es ni una base militar, un cuartel, etcétera, ni tropas propias. Luego veremos un ejemplo, porque hay una muy importante precisamente en España. ¿Cómo se financia? Bueno, el gasto total de todos esos 30 países es una cifra imposible. 1.189.000 tal millones de euros. Es una cifra realmente pavorosa, que viene a ser el 2 y pico, el 2,6 de los 30, la suma de los 30 países que forman la OTAN, como tal, con un crecimiento medio anual del 1,23. Pero claro, de esto resulta que los Estados Unidos son el 70% del total de la OTAN. Luego las cifras son un poco diferentes. ¿Cuál es el presupuesto de funcionamiento de lo que es la OTAN? Porque esto es lo que gastan los países en sus propias defensas, pero no tiene nada que ver con el presupuesto de la OTAN, que es un presupuesto más bien escaso, no digamos comparado esto con esta barbaridad. Es el 0,22%. La estructura militar un poco, tiene casi la mitad, o la estructura civil y algunas inversiones. La OTAN tiene un sistema de contabilidad propio, y luego veremos que es un tema que afecta mucho a esta historia del 2% que todos nos cuentan en los periódicos. Un sistema de contabilidad que es conocido, que es público y que es el que aplica rigurosamente y que tiene 4 apartados: costes operativos, personal, militar, civil, pensiones, tal, compras e infraestructuras, equipos, tal, investigación y desarrollo y luego otros gastos menores que tal. Y esto lo lleva aplicando concienzudamente, pide información a los países dan la información y estos señores lo suman y publican lo que todos conocemos. La cláusula del 2%, de 30, solo la cumplen 9, de los cuales además pues son países que tienen un tamaño reducido y enseguida el 2% llegan a ese tema. Es verdad que aparece una nueva variable no contabilizada, que es que hay países consumidores de defensa, en este momento todos los que forman el arco norte y los Balcanes, Polonia, Hungría, Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, etcétera, y países que son, en lugar de consumidores, suministradores de defensa. Por ejemplo, España, que es un suministrador de defensa. España todos los años protesta sobre esta contabilidad, a pesar de que nos viene muy bien, de no cumplir el 2%, y todos los años le dicen lo mismo: pero oiga, usted pertenece a un club, hay una cuota, cuando pague la cuota, entonces proponga cambiar las reglas de juego. Mientras tanto, pues miren, esto no es posible. Pero bueno, en esas estamos. Y hay una serie de casos singulares que salen poco en los periódicos, pero que preocupan mucho a la gente que se ocupan de estas cosas. En primer lugar, habíamos visto que los nórdicos tenían un tratado propio de defensa. Suecia está en espera, Finlandia está en espera, y todos los demás pertenecían a la OTAN. Y a pesar de eso tenían un tratado propio, a margen de las Islas Feroe. ¿Qué es lo que pasa? Estos son los países estos. Hay 2 estrechos que llaman el Gap Hugh de Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. 2 estrechos con Islandia en medio, y bueno, por aquí y por aquí, que tienen especial vigilancia porque cerrarían el Mar del Norte. Y además, un mar que suele estar helado mucho tiempo, con lo cual atravesarlo tiene su. Entonces, este es un punto especialmente vigilado. Hay que darse cuenta que aquí están los países nórdicos y aquí está la salida de la flota del norte, en este mapa pone la URSS, pero sería en este momento Rusia. Y desde aquí también tiene la salida como tal. Entonces, esto es un punto especialmente conflictivo. Finlandia. Finlandia es otro país singular. Se produce el pacto entre Stalin y Hitler, Rusia invade Finlandia. No sé si os suena este asunto, y entonces la echan de la Sociedad de Naciones por invadir el país vecino, aprovechando la situación. Evidentemente, Finlandia pierde la guerra y pierde, con la paz de Moscú, el 12% del territorio y el 30% de la economía. Pierde toda esta zona que está aquí, más un poquito por aquí. Y sigue así.
Cuando Hitler decide hacer la guerra a Stalin, pues los finlandeses dicen, me toca, y lo hacen al revés. Vuelven a enfrentarse con Rusia y, claro, lógicamente pierden y llega la paz de París, con lo cual las fronteras son las que habían perdido. Tiene un gasto militar importante, tiene una capacidad aérea muy importante, una capacidad de buques militares en unos muy buenos astilleros, y además es de los pocos países que puede construir rompehielos. Y recuerdo lo de la isla esa y la necesidad de rompehielos en el Mar del Norte. Y considera desde entonces, desde el año 41, a Rusia como una amenaza clara. Tiene establecido un sistema de reserva estratégica de verdad, es decir, almacenes con cosas. Un sistema de que esas cosas se vayan turnando para el abastecimiento de la población civil y se vayan renovando. Tienen refugios nucleares para 4 millones de personas, que es un número muy importante. Y, bueno, sus tropas pueden alistarse en 72 horas y tienen capacidad para funcionar durante 10 meses. Es decir, una potencia militar muy seria que en este momento tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Y se les disparan las alarmas en 2019, que es antes de ayer, cuando los rusos establecen aquí, esto es Finlandia, aquí una base de helicópteros militares de ataque. Entonces, Otro país curioso, Suecia, 1834, el rey Gustavo XIV, que nadie sabía quién es, al menos que en 1834, declara la neutralidad de Suecia, por siempre jamás. Pero en la Guerra Fría, bueno, dicen que sí, que hay una ortodoxia oficial, que es la neutralidad, y una realidad racional oculta. Y empiezan a colaborar con la OTAN, pues bueno, en un montón de cosas. Y tiene una industria de defensa muy potente, porque a mí lo de que, como yo soy neutral y no me puedo apoyar en nadie, tengo que tener una industria de defensa muy potente. The Economist publica aquí al oso ruso, el paraguas de la OTAN, y aquí a Finlandia y Suecia, que están fuera y que quieren ampararse. Otro sitio singular, lo que llaman el corredor de Suwalski Gap, que está aquí, entre Polonia y lo que es Bielorrusia. Bielorrusia está aquí, esto es Lituania, Letonia y Estonia. Estonia y Lituania. Y esto es Kaliningrado, Rusia. Y esto es Rusia y Bielorrusia. Y esta frontera es pequeñita. Entonces, los rusos tienen una doctrina militar que es pública, 2014, que es cuando entran en Crimea y en el Donbass, etcétera, que dice que la seguridad es lo máximo y que tienen necesidad de apoyar y defender a ciudadanos rusos que vivan en el extranjero y sean minorías en los 3 estados bálticos, lo cual llenó de ilusión a la gente de Letonia, Estonia y Lituania. Y además los llama compatriotas, en ruso no sé qué. Bien, en el mismo año, Rand Corporation, que es el principal think tank de defensa norteamericano, hace un ejercicio de simulación y dice que Rusia puede llegar entre 36 y 60 horas a Tallin y a Riga, a las capitales de las 2 provincias como tal. Se disparan todas las alarmas y, bueno, esto es un punto conflictivo. El corredor este, desde Bielorrusia para llegar a Kaliningrado, bueno, es que es una frontera de 95 kilómetros, es decir, nada, que solo tiene una autovía entre los 2 países, una mierdosa carretera y un destataladísimo tren. Es decir, si se corta la autovía, la cosa se pone complicada, hasta el punto de que la OTAN financia el que esa autovía tenga una capacidad de soporte de carros de combate importantes por si hay que llevarlos de un sitio para otro. Pero vuelve a ser un sitio 95 kilómetros entre Rusia y Bielorrusia. Y tenemos, y con esto termino este panorama complicado, Turquía. Turquía, bueno, es el 3% en territorio europeo y el 97% asiático. ¿A alguien se le ocurrió alguna vez que Turquía era evidentemente un país europeo? Bueno, pues no digo que sea, pero parece poco europeo. Hay sitios con más porcentaje que diríamos que no es Europa. Pero bueno, su religión es al 99% musulmana.
y además con una religión nacional. Es decir, no es que hay libertad religiosa para un 1% que queda por ahí perdidos en la esta. Gobierno presidencialista, un índice de democracia 103 sobre 176. No está muy delante que digamos. ¿Qué les pasa? Tienen un fraude electoral, presos políticos, presiones a la prensa, corrupción, etcétera, etcétera. Pero tienen el mayor ejército terrestre de la OTAN. Y eso es muy importante para los Estados Unidos porque están en la frontera sur de Rusia. En el año 92 se hace miembro asociado, quiere ser candidato en el 2005 y se le pone como objetivo que en el 2025 entre a ser parte de la Unión Europea, a lo cual rápidamente, en julio del 22, viendo que esto cerca, el italiano dijo, mamma mía, que vienen los turcos. Bueno, veremos lo que pasa. ¿Qué ocurre además de poco porcentaje europeo, de todas estas historias? Primero la cuestión chipriota. Chipre está dividida en dos, partes de Grecia, partes de Turquía, y siguen ahí bastante enfrentados. Opinan que Suecia es la cuna del terrorismo kurdo y que aquello es un país que da asilo a terroristas. Y tiene un enfrentamiento con Grecia. ¿Por qué? Le molestan las maniobras griegas con la OTAN, tiene disputa de todas las islas del Egeo, ha militarizado ciertas islas. Ambos países denuncian violaciones del espacio aéreo del uno y del otro constantemente. Son dos países aliados y miembros de la OTAN. Y, bueno, hay un problema con las exploraciones petrolíferas. Los dos presidentes no se hablan, ni siquiera cuando hay las reuniones colectivas no se hablan. Y hace poco, un par de meses, el presidente turco le dijo a los griegos, recordad Esmirna, que fue simplemente que degollaron a 100.000 griegos cuando entraron en la ciudad de Esmirna a principios de siglo, que es una cosa que anima mucho las relaciones entre los pueblos. Esta es la frontera de las aguas entre Turquía y Grecia. Y estas son las aguas internacionales griegas, y las aguas territoriales griegas, y el rojo las aguas territoriales turcas. En blanco las internacionales. Está claro que se pelean todos los días porque es complicado este asunto. Bien. ¿Qué ha hecho la OTAN a través de su historia? El principal éxito, el artículo 5, evidentemente es un factor de disuasión importantísimo. Vamos, todo el mundo encuadra, artículo 5, hay. Solo se activa una vez, que ha sido con el tema de las Torres Gemelas de Nueva York, que el presidente se le ocurrió activarlo y decir que había que hacer la guerra en Afganistán. Pero bueno, quitando ese esporádico y triste asunto, nunca se ha activado el artículo 5. Y el otro día habréis visto la historia de ese cohete perdido por no se sabe quién. No se ha hablado del artículo 5, se ha hablado del artículo 4, que dice que nos reunamos para ver si hay que activar el artículo 5. Bueno, pues nos reunimos y decimos que no, y ya está. Bueno, estas son todas las operaciones en las cuales ha participado desde el año 95, como he dicho antes, la OTAN. Todavía tenemos 3.700 soldados en Bosnia y Herzegovina, Macedonia, tal. La mayoría han acabado en un fantástico fracaso. ¿Por qué? Porque la OTAN sabe hacer bien o mal operaciones militares y sabe hacer siempre mal operaciones políticas. Y al final, pues hace falta la política. La frase del embajador americano no deja de ser curiosa. En Afganistán, el punto de falla definitivo no eran los insurgentes, si fue la corrupción endémica, muy financiada por los propios norteamericanos. Y ese es el problema real. Es un problema político, básicamente. Bueno, en Afganistán, después de 20 años, sí, a los talibanes, y 20 años después están los talibanes, las mujeres siguen igual, etcétera. Bien. Cumbres. La OTAN tiene una cumbre cada año, se reúnen y cada 10 años aproximadamente, los mandatos 10, tienen una cumbre importante para repensar los objetivos de la OTAN. En Madrid fue importante porque entramos en la estructura militar, se expande a los países del centro de Europa y se crea una asociación que en el año 94
bueno, se hace la Asociación de la Paz y Rusia entra en los consejos de la OTAN, entra en el Consejo Militar, se crea el programa TASIS, que es un programa por el cual se manda gente a las industrias militares de defensa rusas para convertirlas en industrias civiles. Y hubo españoles que estuvimos allí. Fracaso absoluto. No se convirtió nada en nada. Pero bueno, quiero decir que Rusia estaba integrada en la OTAN, no formalmente, pero estaba en los consejos, en las reuniones, tenía información, etcétera, etcétera, etcétera. Un tema importante. En Libia se hace en 2010 y Rusia sigue siendo un socio estratégico. Asiste a la cumbre, lo cual no deja de ser, bueno, pues un paso brutal. Y China no aparece, no existe, no se la cita, no pasa absolutamente nada. Y en 2010, en Lisboa, se dice que en 2020, pues será la próxima, luego viene la pandemia y se monta otra historia. Y en Cardiff, en 2014, se renueva el compromiso del 2%. Y como hay muy pocos que lo cumplen, se dice que, hombre, en 2024 todos llegaremos al 2%. Hemos aprovechado la cumbre de Madrid del 2022 para decir que todos llegaremos en 2029. Y bueno, pues no hay duda ninguna que cuando llegue a 2029 se aprobará que llegaremos en 2035. Y así. Ya se sabe que los tratados están para no cumplirlos. En Madrid, ¿qué se ha aprobado? El nuevo concepto estratégico, más la entrada de Suecia y Finlandia. Y estos dos que estaban en la cola, pues se les ha puesto más atrás en la cola. Bueno, es lo que se llamó la cumbre de las alpargatas, por aquello de que, bueno, pues había un cierto... Todos estos son señores menos 3 señoras, y aquí solo hay un señor que era la pareja de otro señor. Pero, bueno, las señoras estas no tenían pareja, por lo visto. Son seres... Todas están casadas, pero ninguna trajo su pareja a este asunto. Esto se ha mejorado mucho ahora en Bali, con el pase de modelos. Y por fin se aprueba el concepto estratégico de la OTAN, que al margen de millones de cosas, desde mi punto de vista, ¿qué tiene de importante? Primero, un enfoque que ya está firmado, que se hablaba de él, pero está firmado de 360 grados. Es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte se va a preocupar de lo que pasa en 360 grados del Atlántico Norte, que digo yo, que llega a sitios como Taiwán, por ejemplo, porque bueno, es así. Estos cometidos son los mismos, 3 cometidos eternos: difusión y defensa, prevención y gestión de crisis y seguridad. Pero, cambios importantes. La Federación Rusa es la amenaza más importante para la seguridad de los aliados. El terrorismo, África y Oriente Próximo y ambiciones declaradas y políticas coercitivas de la República Popular China. Hemos pasado de que China no existía, no era un problema para la OTAN, a que de repente es una política coercitiva, el ciberespacio y el cambio climático. Es decir, hay una importantísima, mucho más que nunca, influencia de los Estados Unidos en el documento formal y esa coalición de voluntades significa que va a la joder a otros, y si se ponen de acuerdo, podemos ir a Taiwán, que es un sitio, como todo el mundo sabe, del Atlántico Norte. Bueno, también han aprobado una cosa que se llama el proyecto Diana, Defense Innovation Accelerator, que son fondos para promover la innovación, nuestra fabricación, en temas y en tecnologías emergentes. Las tecnologías de siempre, y hay un centro que está en Tallinn, que es un sitio en Estonia importante, 2 oficinas, una en el Reino Unido y otra en Canadá, 9 centros que financian, dan oportunidades, etcétera, y 63 centros de prueba. De todo esto nos ha tocado uno en Madrid. Es decir, que no tenemos una gran influencia política en estos asuntos. También es verdad... ¿En qué consisten esos centros? A ver, de momento es papel. ¿En qué consisten? Bueno, consisten en que una vez que estos señores del centro definan lo que hay que hacer sobre estas tecnologías, entonces habrá centros que financien, sigan y busquen negocio, y lo que se desarrolle se probará en función de lo que sea en esos centros. Es decir, si yo lo que pruebo es, no sé, biotecnología, pues habrá un centro que haga las pruebas en biotecnología, esté donde esté. Pero de momento es que no hay nada. Tampoco es una millonada. 1.000 millones en 15 años.
a partir de 2023. Es que nos tocan 60 millones en 15 años. Es que no nos toca nada. O sea, que bueno, bien, está ahí. La Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, todo el mundo sabe lo que es. Bueno, todo el mundo sabe lo que es. Nadie sabe lo que es. Porque es una asociación internacional con un concepto jurídico un poco ambiguo, sui generis. Bien, lo forman 27 países con una regla de unanimidad que consiste en que unánimemente decimos que para Schengen no hace falta la unanimidad y entonces solo entran 22. Y también decidimos unánimemente que para el euro no hace falta la unanimidad y entonces pues 19 tienen el euro. Hay 5 más 2 candidatos, 450 millones, 24 lenguas oficiales, que es un trabajo infinito de traducción y de impresión. Bien, Europa le gusta defender que priman sus valores, la dignidad, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La acción exterior la lleva un vicepresidente que incluye seguridad y defensa y lo que llaman la autonomía estratégica y que en este momento es el señor Josep Borrell. Y bueno, su definición es que permita cooperar cuando sea posible y actuar unilateralmente cuando sea necesario. Bien. ¿Qué busca? Más capacidad de liderazgo, de poder, de influencia, menos dependencia de los norteamericanos, de la OTAN, del gas ruso, de los chinos, de los turcos, de Marruecos. Las intenciones son realmente buenas. No quiero decir lo contrario. Hay una cláusula de defensa mutua, el artículo 42.7, que no conoce ni Dios, y que, bueno, viene a decir, en resumen, que sin perjuicio del carácter específico de cada país miembro, si alguien es objeto de una agresión, los demás le darán ayuda y asistencia, de acuerdo con las Naciones Unidas. Si bien, si hay compromisos con la OTAN, el fundamento de defensa colectiva será la OTAN. Bueno, esto es lo que dice, y de ahí que Dinamarca no se sumara a este artículo, bueno, y ahora ya se ha sumado. ¿Y por qué Suecia, que pertenecía a la Unión Europea, quiere entrar en la OTAN? Pues porque este artículo lo firmas, pero suena mucho a papel. Y entonces, pues desde hace ya un año y medio, 2 años, antes de 22, se empieza a definir un nuevo concepto que coincide en el tiempo con el concepto por motivos de la pandemia, se juntan los dos documentos. El nuevo concepto estratégico de la OTAN y la brújula estratégica, que se llama así, Strategic Compass, de la Unión Europea en temas de seguridad y defensa. ¿Qué dice? Bueno, que la Unión Europea tiene que defender a sus ciudadanos, sus valores, sus intereses, la paz y la seguridad. Un entorno estratégico, amenazas y retos y objetivos e hitos claros. Se aprueba el 21 de marzo y es la gran apuesta política del señor Borrell, de manera lo ha impulsado de manera muy importante. ¿Qué es el concepto estratégico que define la brújula estratégica? Rusia, bueno, tiene unas esferas de influencia en Georgia, en Crimea, en Ucrania, en Rusia y en Moldavia, es eso de Transnistria que estaba en la frontera. El flanco sur, Golfo de Guinea, el Cuerno de África, Mozambique y el Sahel. China, que lo declara rival sistémico y competidor económico, y América Latina, que cita Venezuela y Colombia por la mafia, el tráfico de drogas, etc. Es decir, estos son los problemas estratégicos que tiene la Unión Europea en su documento de seguridad y defensa. Ahí están puestos. Sus amenazas, bueno, pues son las de siempre, el terrorismo, los espacios comunes, si mete el ciberespacio por primera vez, el cambio climático, y las medidas, pues estar preparados, asegurar los intereses, invertir y trabajar de forma asociada. Todo absolutamente correcto. Es Asia-Pacífico. Y entonces, para llegar a Asia-Pacífico, como está un poco lejos, desde la izquierda está bien, pero desde la derecha, define 2 bases en Europa de nivel 1. Una es Rota y otra es Musen o algo así, en Alemania. Y, claro, por si de apoyo a esas bases, hace falta una más pequeña de nivel 3, que en este caso es Morón. Luego Rota es una base de nivel 1 en la estrategia de los Estados Unidos. Bueno, es una base inmensa, que tiene 3 diques, una pista gigantesca, un oleoducto que empalma con otras instalaciones,
4 destructores, sabéis que se firmó hace poco, 2 más, que iban a llegar en el 2023 y que por problemas de los americanos internos parece que llegarán en el 2024 o en el 2025. Pero bueno, ahí llegarán. Y que tiene de forma permanente 4.000 y pico militares, 1.000 civiles y 36 aeronaves de todo tipo. Y luego servicios, los americanos siempre esto lo hacen a lo grande, de todo tipo. Si os dais cuenta, hay 400 casas y hay 5.000 y pico señores. Es decir, es un negocio inmobiliario importante para la ciudad de Rota, etcétera, etcétera, porque en algún sitio que tienen que estar. Esto, el centro multicultural, pues lleva pendiente, ahí seguirá pendiente. Y Morón, que es el apoyo de Rota. Rota es toda esta enorme cantidad de terreno, esta es la ciudad de Rota, y tiene 2.000 militares, 500 civiles, y es la base de la fuerza permanente de los marines para África. Es decir, es un destacamento militar de tropa de marines, de desembarco aéreo, para actuar en África. 800 más un montón de cosas. Y curiosamente un telescopio, que es este, de 56 centímetros, chisme, que vigila la basura espacial. La basura espacial es un proyecto que tiene también la Unión Europea, pero los americanos llevan tiempo vigilándolo, entre otras cosas, desde Morón. El mantenimiento de estas bases lo hace una empresa turca que ganó el concurso. Ganó el concurso, ¿por qué? Porque los turcos son muchos, tienen muchas bases y cuando salió el concurso, pues lo ganaron. Y además en Alemania, que hay mucho americano, hay mucho turco y son trabajos de mantenimiento de muy bajo nivel. A nadie se le ocurrió nunca poner, al revisar el acuerdo, que serían empresas como tal, radicadas en España, ya que según la Unión Europea no se podría, el momento Turquía tampoco es de la Unión Europea. Bueno, ellos subcontratan a los españolitos y hay un pequeño problema ahí siempre de relaciones laborales. Pero ellos mismos dicen en sus papeles que la base aérea de Morón es el mejor destino para los soldados americanos en Europa. Bueno, lo explican bien y tal. Hay además la posibilidad de que lleguen a ser hasta 2.300. Eso es el tratado con Estados Unidos, que es al margen de todo lo demás. Con la Alianza Atlántica, con la OTAN, ingresamos en esta época, ¿y qué tenemos? Un centro de operaciones aéreas de la OTAN en Torrejón de Ardoz, el llamado CAOC Torrejón, y que controla el espacio aéreo. No, son bases españolas que se les deja... No, es que el concepto es importante. Sí, que están puestos a disposición de la OTAN. Es decir, dentro de cómo funciona la OTAN, te asignas determinadas fuerzas, las que sean, de tal manera que la OTAN las puede activar. Entonces, en este caso, los 4 destructores antimisiles son fuerzas a disposición de la OTAN. Estos 4. No, pero antimisiles no. En Europa antimisiles solo hay estos 4, que están ahí porque están a disposición de la OTAN. Porque estaban fluctuando por el Mediterráneo hasta que se les concede que tengan base permanente ahí. Es un concepto de acuerdo político, el que determinadas tropas están a disposición de la OTAN y otras no. Entonces, la OTAN te puede pedir que las que no, las actives, y les puedes decir que no, pero las que tú has dicho que sí, pues no hace falta que te lo pidan, te diré que las mandes y ya está. Y luego hay, pues bueno, unos cuarteles generales en Bétera, en Valencia, en Rota, el Marítimo, Torrejón se puede desplegar, y hay un centro de explosivos en Hoyo de Manzanares, porque allí está la Academia de Ingenieros y tenemos un centro propio de tratamiento de explosivos y de minas antipersonales. Y lo que se hace es decir que está a disposición de la OTAN. De la misma manera que el área militar de San Gregorio en Zaragoza está también a disposición de maniobras de la OTAN.
y, bueno, un programa de liderazgo en la base de cazas de Albacete. Todos estos despliegues son despliegues en los cuales participamos. España participa en todos los despliegues militares de la OTAN, en todos. Desde el primer día estamos por aquello de que suministramos defensa y no consumimos defensa. En total, unos 2.000 efectivos más equipos y material. Y equipos que son cazas de combate, carros acorazados, etcétera, etcétera. Recordaréis la anécdota de que cuando estaba el presidente Sánchez, me parece que era en Letonia, visitando a los aviadores españoles, en ese momento aparecen 2 cazas rusos. ¿Para qué? Para ver qué pasa, simplemente. Para ver si los 2 cazas españoles que tenían que salir se quedan haciéndole la rosca al presidente o salen, y salen. Entonces, bueno, ese es el triste juego. Bien, con motivo de la reunión de Madrid, el Instituto Elcano hizo una encuesta en junio y sale pues que el 83% de los españoles son partidarios de que pertenezcamos a la OTAN. Evidentemente más la gente de centro y de derecha y algo menos los de izquierda. Y más en Andalucía por razones obvias y menos en Cataluña y el País Vasco también por razones obvias. No tenemos esto mucha historia. Esto es el centro de operaciones de Torrejón de Ardoz. Dentro de Torrejón hay una instalación que está unida a los distintos radares de los distintos sitios y que es una instalación OTAN. Y al principio el mando era un teniente general español y se van rotando. Tiene 500 señores destinados ahí. Y el otro que está en Alemania, en este sitio Uedem. Esta es el área que controlan. Y por aquí arriba, pues son los alemanes los que lo controlan. Hombre, ellos presumen de que monitorizan al día 30.000 vuelos. No, es verdad, pero sabéis que los aviones civiles llevan un transpondedor que transmiten, sin que nadie haga nada, que soy el avión civil Iberia 1723, con lo cual el sistema lo da de baja inmediatamente y no hay que hacer nada. Lo que sí hay es los 170 casos en el año 2018. Es decir, hay 170 casos de aviones que no se sabe qué son. Pueden ser militares que previamente te han advertido, pero no te han advertido. Aquí hay un juego maldito. Los rusos, antes de toda esta historia actual, solían despegar de arriba, en el caso de Letonia, y bajaban hasta donde podían. Se acercan sin invadir las áreas territoriales y miran a ver si la OTAN despega aviones que se le ponen al lado, le dice, oiga, que está usted muy cerca y tal, y con eso miran a ver si tú estás dormido, si sales a tiempo, etcétera, etcétera. Todos los días del año. Y en alguna ocasión han llegado a Bilbao. ¿Vale? Esto es un juego que es así. Y en la parte nuestra, pues eso pasa con Marruecos. Prácticamente todas las semanas aparece un avión marroquí que se despista y que llega no a Málaga, porque enseguida mandamos un par de cazas que dicen, oiga, que te estás desviando. Eso es lo que controla los señores estos de Torrejón. Sí. Vale. ¿Se sabe que son marroquíes y eso? Bueno, sí, se sabe porque, bueno, sale, lo ve y se lo identifica. Es que la estadística que la OTAN es de los 2008. Supongo que en este momento habrá muchísimos más, pero no tengo ese... Sí. No. Esto no es, desde luego no es control aéreo civil, tampoco es control aéreo militar, que los militares tienen su propio control aéreo para controlar los aviones militares que salen, suben, bajan y vienen. Esto es un sistema de detección de vuelos. Vuelos civiles, un montón, que se detectan inmediatamente en automático, y vuelos militares que no están previamente asignados y que aparecen por ahí y que nadie sabe de quién son. Y entonces es obligación el salir a mirar quiénes son. Como dato curioso, por ejemplo, los belgas y los holandeses tienen un acuerdo, un mes salen aviones belgas y otro mes salen aviones holandeses, por aquello de ahorrar combustible como tal. Pero bueno.
¿Cuál es la colaboración? Esto hemos visto, los Estados Unidos, la OTAN, y nos queda cómo colaboramos con la Unión Europea. Bueno, tenemos un centro de satélites también en Torrejón, que sigue los satélites de comunicaciones y de observación de la Unión Europea. Tenemos observadores y gente de formación. Frente a los 2.000 señores y pico que colaboran con la OTAN, aquí tenemos malamente 2 docenas que colaboran en misiones de la Unión Europea y en temas de aquella manera. Punto grave, el Sahel. El Sahel, Mauritania, Mali, Níger y Chad. Aquí hay una guerra declarada con tropas Wagner, tenemos 300 efectivos, Francia quiere retirarse y el problema grave del Sahel es que si estos señores avanzan, el que va a caer es Marruecos y entonces, pues, si Marruecos se convierte en una república islámica, nos vamos a entretener. Este es un punto especialmente conflictivo para los europeos del sur. Los europeos del norte tienen su propio área de conflicto mucho más cercano y como tal. Y también nosotros tenemos un documento que en la OTAN, lo tiene la Unión Europea, y nosotros por fin hemos hecho un documento. El primero es del 2017 y este es del 2025. Su idea es que valga para el 2025, pero es del 16 de noviembre, de la semana pasada. Es un documento del Ministerio de Defensa que dice lo que pensamos los españoles con respecto a nosotros mismos en materia de seguridad y defensa. Con la Unión Europea ya tenemos el otro y con la OTAN tenemos el otro. Incertidumbre, la crisis existencial política de la Unión Europea, los populismos y los nacionalismos. Y la evolución previsible es un documento muy polite. Se han leído lo de la diplomacia de la defensa y lo escriben muy bien. Algunas naciones situadas en nuestro entorno próximo de seguridad no somos optimistas. ¿Por qué? Crecimiento demográfico, cambio climático, tensiones, emigración, temas de radicalismo político y religioso, zonas económicas y un rápido aumento de las capacidades armamentísticas. Básicamente, Marruecos y Argelia. Todo eso concluyen que constituye un elemento de atención para nuestra seguridad. Insisto, documento oficial del Ministerio de Defensa del día 16. Está como bastante claro lo que opina el actual gobierno. Un tema que me ha pasado por encima. Esta misma semana hemos terminado también la Asamblea, Asamblea de la ONU, una cosa así se llamaba. Consejo de la Asamblea de la ONU, 28 reunión del Consejo de la Asamblea. No es una organización de la OTAN, perdón. No es una organización de la OTAN. Es que diputados de los 27 países en un número prefijado se reúnen una vez al año y hablan de sus cosas en relación con la OTAN. 230, que con otros adheridos llegan a ser 300 en el Hotel Meliá. Bien. Es un caso, si se me permite la broma, un poco claro de democracia inversa. Es decir, la OTAN va a hacer un documento. El borrador es conocido y distribuido. Leer y poner acotaciones. Y entonces resulta que los diputados se reúnen con el documento ya aprobado y se reúnen después y entonces, bueno, pues se lo explican, se lo cuentan, y opinan, pero el documento ya, lo normal en los parlamentos suele ser que los proyectos se discuten primero y se aprueban después. Aquí primero lo aprobamos y después lo discutimos. Bueno, hay que reconocer que los hosteleros y los de la restauración son muy proclives a que estas cosas se celebren. Bueno, de esto de que previsible de estaciones situadas en nuestro entorno próximo, ellos no lo dicen, pero puedo decirlo con tranquilidad, Marruecos es el país amigo y en frase del gobierno, el socio leal y fraternal, menos mal. En la cumbre de Madrid, dijera lo que dijera el BOE, la OTAN protegerá por primera vez Ceuta y Melilla. Pues no, o sea, no. Se ha obviado, entran dentro de las generalidades de la ley y el secretario general ha dicho que jurídicamente no son territorio aliado. Seguimos como seguimos desde el año Ceuta y Melilla
no pertenecen territorialmente a la OTAN. La explicación es que las Hawái tampoco. Claro, ahora con esto de los 360 grados, las Hawái a saber dónde han quedado. Pero bueno, a Marruecos yo creo que le interesa mantener la situación. Es muy bueno tener un enemigo exterior. En cuanto tengo un problema, mando unos señores a la valla de Melilla, hago no sé qué. Entonces es muy bueno en política interna tener un enemigo exterior. Por otro lado, es impensable que nos devuelvan Gibraltar mientras tengamos Ceuta y Melilla. Nadie pensaría que vamos a poder estar en los dos lados del estrecho militarmente hablando. Tenemos un precedente, bueno, esto es lo que Marruecos va a gastar en rearme y Argelia, 22.000 millones solo en 2023. Prácticamente el doble que nosotros. O sea que el rearme es real. Tenemos un precedente, la invasión de Perejil. Una chorrada, pero fue un caso claro como tal. Postura de la OTAN, es un asunto bilateral y no es amigable. Bien, vale, muy bien. Postura de la Unión Europea, son solidarios, territorio de la Unión, que termine cuanto antes sea posible y cuanto más dure, peor. Bien. El único país que nos ayudó, que proporcionó las imágenes de satélite necesarias para eso de que con el alba y viento no sé qué de levante, pues fue Israel, que nos regaló las imágenes de satélite. Francia tuvo un problema con los satélites conjuntos, en ese momento se averiaban, y los americanos estaban dedicados a fuera. Israel, pues como decían los no sé qué, los países tienen intereses. Claro, pues Israel en ese momento no era muy amigo de Marruecos, ahora sí. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué tenía Israel fotos de satélite? Pues por si acaso. Y entonces, hombre, pues mire usted, si usted tiene un problema con Marruecos, yo le ayudo a usted. Y ya hablaremos. Bueno, estoy terminando. Hay una historia siempre... Ya sabéis que los presupuestos son básicamente un documento de marketing político. Y va por otro lado. Esto es un estudio que ha hecho el profesor Fonfría, que es, después de que falleciera el general Muinelo, posiblemente el que más sabe de economía de la defensa en España. Desgraciadamente no lo tenía actualizado, pero da igual, porque la vida sigue siempre igual. Viene de 2005 a 2011, y de las muchas curvas, esta es el gasto en defensa en el presupuesto. Lo que sea. Esto es lo que se gasta de verdad a final de año. Es decir, diferencias que en el 2011, que no es la más grande, es del 20%. Y esto es lo que dice la OTAN que gastamos. Es decir, que encima cuando nos dicen que gastamos el 1,02, nosotros estamos diciendo que no, que solo el 0,91. ¿Por qué? Porque ellos contabilizan, como hemos visto, de otra manera, igual para todos los países, y nosotros contabilizamos de otra manera también. Entonces, esto es lo que pasa. En los últimos años, pero aquí no están, esto en 2011, la ministra Cospedal, en un arranque rarísimo, decidió hacer caso al Tribunal de Cuentas, que llevaba unos 20 años diciendo que no podía ser que las llamadas operaciones de paz se contabilizaran a una media de unos 25 millones al año en los presupuestos, siendo así que históricamente en esos 25 años nos habíamos gastado de media entre 800 y 900 millones. Y que, hombre, parecía que sacarlos del capítulo de imprevistos, pues después de 20 años era un poco raro. Quedamos en el 95. Entonces, pues, un ataque de no se sabe qué, decidió incluirlos en el presupuesto, con lo cual esto ahora habrá achatado un poquito. ¿Por qué? En lugar de 900 millones poníamos 23, con lo cual... Y luego sí, se gastaban los 900, no faltaba más. Este año nadie sabe lo que va a pasar, pues tenemos los gastos de Ucrania, las intervenciones en La Palma, las inundaciones. Al parecer hay un 63% más de gasto imprevisto sobre el presupuesto del 22, caerá aparte de aquí, donde sea. Y tenemos también el aumento de gasto de defensa directamente en el presupuesto. Conclusión. Bueno,
pues si alguien en Europa piensa que estamos todavía con el sueño de la paz, pues bueno, bien, yo creo que está en un cierto sueño. Tenemos importantes y preocupantes puntos de conflicto. Aumentan las inversiones en defensa en un mercado europeo disperso y disjunto. Es decir, negocio para Norteamérica. Los 100.000 millones de los alemanes serán a los americanos. Porque cada país, por motivos básicamente de empleo y en segundo lugar de tecnología, no está dispuesto a tener. Si decimos vamos a hacer unos solos astilleros militares, hombre, Francia dirá, yo. ¿Qué dice España? No, ya mire, yo dice aquí tal no sé qué y Ferrol. ¿Qué dicen los finlandeses ahora? Oiga, yo los hago maravillosamente. Los alemanes propusieron que podían fabricar carros de combate para todos los ejércitos europeos. Al día siguiente salieron otros, yo también. Entonces, es un problema complicado. La OTAN ha renacido de lo que Macron llamó la muerte cerebral. Yo creo que a Putin hay que darle el premio del mejor vendedor de la OTAN 2022, porque ha logrado lo que no se había logrado en años. Pero su campo de acción es de 360. Es decir, no sé si a Hawái, pero a Taiwán empieza a ser un tema preocupante. Aumenta mucho la influencia norteamericana. La autonomía en seguridad y defensa Unión Europea, pues cada cual puede pensar buenamente quiera. La OTAN es quien la garantiza. Y nosotros seguimos teniendo una postura un tanto singular. Pero bueno, esto es lo que yo opino. Esta es la bibliografía, si alguno está interesado en leer. Y ahora tenemos el turno de palabra para que le preguntemos lo que queramos hasta las 9. Muchas gracias por la exposición y buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta está referida a que si los intereses de los europeos, hablo de los habitantes de Europa, van a ser defendidos por la OTAN o se va a defender los intereses de Estados Unidos o se va a defender intereses económicos, se va a defender intereses de armamento. En fin, si los europeos realmente con una organización militar expansiva que se está yendo prácticamente a todo el globo terráqueo y que ha intervenido en todas las guerras últimas que ha habido, si nosotros vamos a estar defendidos como europeos o vamos a entrar en guerras continuamente. Es una pregunta que tiene una contestación muy fácil, nadie lo sabe. Durante la Guerra Fría había una duda permanente, y era la Guerra Fría. Había un enfrentamiento duro entre la Unión de Repúblicas Soviéticas y los Estados Unidos. Y había un enfrentamiento con ciertas posibilidades nucleares. Y la gente se preguntaba, ¿alguien se cree que los Estados Unidos va a cambiar Chicago por Florencia? Es decir, si alguien bombardea Florencia, ¿vamos a bombardear y a cambio bombardeen Chicago? Y quien dice dos naciones, dice cualquier de esas dos ciudades, dice cualquier otra. Es decir, espero que no tengamos que saber nunca lo que va a pasar. Los intereses económicos de armamento son por nuestra culpa. Evidentemente los americanos lo fabrican. Y si usted no es capaz de ponerse de acuerdo para fabricarlos entre todos, pues yo se lo vendo. Esto es así. Sabéis que no hemos querido participar en el consorcio para hacer defensa antimisiles que han firmado Alemania, Francia, Reino Unido y Inglaterra.
La explicación oficial es que no nos han invitado. La embajadora de Alemania dijo, habíamos quedado en firmar. No sé, la invitación en bandeja de plata no sabía que había que enviarla. La razón parece ser que es que, hombre, es una pasta y ya estábamos metiendo demasiada pasta. Y entonces no. En cuanto se aprueben estos presupuestos para el año que viene, entraremos. Tarde y mal, y nos llevaremos lo que los otros no quieran, pero acabaremos entrando. La explicación oficial es, como ya tenemos los cruceros en rota, los destructores en rota que son antimisiles, ¿para qué queremos armamento antimisil europeo? Es decir, los intereses norteamericanos los defienden los americanos, y los intereses europeos, pues los franceses dependen de los franceses, los alemanes, los españoles, y los demás hacen lo que pueden. La coalición de voluntades, ya la hemos experimentado, una coalición de voluntades entre Estados Unidos, el Reino Unido y España, y nos fuimos a Irak. No hay una respuesta y esperemos que no tengamos que verla nunca, ¿eh? Pero si hay alguien que nos defienda en este momento es la OTAN. Desde luego, nosotros con 5.000 señores, vamos. Ese es el problema que tiene España, que vemos que está muy lejos. Pero hay un artículo 5 que dice que si entra en Hungría o en Polonia o en Letonia, en Lituania, tenemos que mandar tropas. Y eso es así. Claro. Y lo que ya no sabemos es qué pasará entonces con los del sur. Con Argelia, con Siria, porque claro, son aliados de... Con Marruecos no está tan claro, porque de momento Marruecos es aliado de los Estados Unidos, con preferencia a nosotros, como se ha podido observar recientemente. Bueno, pues muchas gracias a la OTAN, pero yo creo que en todo este juego la Unión Europea está muy flojita. Quiero decir, hablo de la Unión Europea como centro de control o de ayuda o de mantenimiento de una Europa fuerte. Sí, ¿qué quieres que te diga? Hemos hecho una brújula de papel. Pues bueno, está bien y los deseos de Borrell son inmejorables, ya ha peleado como nunca y hemos llegado a hacer un ejército europeo de 5.000 tíos, que hombre, es una cosa que pon desfile, está bien, ¿eh? Y decimos, página 35, que la seguridad nos la va a dar la OTAN. Bueno, no te puedo decir otra cosa. ¿Qué opinas de la frase de Borrell de que Europa éramos herbívoros y estábamos rodeados de carnívoros, incluyendo todo, ¿eh? Sí, hombre, es una metáfora graciosa, no sé si graciosa, se la han criticado mucho. Bueno, es una forma de hablar un poco desgarrada. Es cierto que en este momento lo hemos visto. Hay un montón de puntos de conflicto. ¿Que nos cogen lejos? Sí, unos sí y otros no tanto, ¿eh? Algunos nos cogen a 40 kilómetros. Entonces, pues es verdad que estamos rodeados, no sé si de carnívoros, pero sí de gente que le interesa, por infinitas razones, expandirse de alguna manera. Entonces, ese es el problema de la década peligrosa que tenemos. Y además hay otros, en la otra punta, el centro del mapa, Corea del Norte, China. China habla demasiado de Taiwán en este momento. Y bueno, pues pertenecemos a una asociación que puede formar una coalición de voluntades. Yo creo que es una frase muy mal dicha. No, claro. Claro, porque no ya por los herbívoros y los carnívoros, que eso es lo que dirán, sino porque dice Europa. Sí. No dice la OTAN, dice Europa. Él es el ministro de Asuntos Exteriores de Europa y encargado de la seguridad y de la defensa de Europa. Y se ha batido el cobre como nadie por conseguir una autonomía estratégica. ¿Por qué? Porque estos problemas él los ve en su día a día. No es una charla, no. Él los tiene ahí encima. Bueno, y la otra es la mía, o sea, no es la de Borrell.
En una gran parte sí, claro. Pero es que al final aquí hay dos carnívoros, otro, y nosotros pues tenemos que escoger con cuál compartimos. Muchas gracias. Pues a ver, Argelia y Marruecos son dos enemigos totalmente enfrentados, clarísimamente enfrentados, por razones de tipo político, de tipo económico, de tipo religioso, etcétera, etcétera. Argelia presume de ser una república, Marruecos presume de ser una monarquía religiosa y totalitaria. O sea que, entonces, Marruecos empieza con una militarización. ¿Por qué? Porque tiene miedo al Sahel, básicamente, a la zona sur, Mauritania, que es de estos países que sube y baja dependiendo de cómo sople el viento, y bueno, y entonces, si mi enemigo se militariza, yo el doble. Y además, mira, si tú eres amigo de Estados Unidos, pues yo sería amigo de los otros, porque es que si le vienen mal dadas, y el hecho real es que eso es lo que está pasando. Yo creo que un peligro para un futuro lejano España. Bueno, el Ministerio de Defensa opina que sí. El documento ese lo que dice es que potencias cercanas a nosotros se están armando. Entonces, por otro lado, hombre, con Argelia últimamente no nos llevamos especialmente bien. Con Marruecos tampoco. Pero con Argelia, que nos llevamos bien, hemos pasado a llevarnos muy mal. Entonces, bueno, pues claro que puede influir. Evidentemente, la inmigración irregular, las pateras, el gas, etcétera, 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 son áreas conflictivas para nosotros. Y bueno, pues están ahí. Yo no creo que los aviones que, insisto, todas las semanas hay un par de aviones marroquíes, no creo que vayan a hacer fotos de la Costa del Sol para ver dónde se copia en el terreno. Muchas gracias, José Vicente, por tu exposición, como siempre, muy clara y muy extensa. Has dejado claro algo que la mayoría yo creo que también pensamos, que hay demasiadas declaraciones, demasiado papel en todo, pero que a la hora de la verdad la única fuerza real que hay es la de Estados Unidos a través de la OTAN, y que Europa es una especie de papel ahí subsidiario. Pero tenemos un ejemplo muy inmediato y muy próximo, que es la guerra de Ucrania. Ucrania está aguantando la invasión y la agresión rusa, no porque tengan un gran ejército y ellos estén muy preparados para todo eso. Es verdad que son los que están poniendo los muertos, es verdad los que están sufriendo la peor parte, pero si tienen capacidad de defensa es porque se la están suministrando en gran parte Europa y Estados Unidos. Da la impresión, por lo que se lee en las noticias, que esto es un poco esporádico, que de repente sale Francia diciendo, bueno, yo voy a mandar unos antimisiles así, el otro yo voy a ayudar a esa y tal. Pero yo tengo la impresión de que todo eso está gobernado y dirigido por Estados Unidos a través de la OTAN, que es quien realmente aporta inteligencia militar junto con el Reino Unido también, y que los países europeos lo único que ponemos es dinero. No sé qué piensa al respecto. A ver, bueno, la invasión de Ucrania es culpa del señor Putin. Sin la más mínima duda, es una agresión militar injustificada que incumple radicalmente el artículo 1 de Naciones Unidas. Y lo hace aprovechando que, como se sienta en el Consejo de Seguridad, sabe que no puede haber una condena porque tiene derecho de veto. Y entonces, pues oye, yo soy a la hora de la condena voto que no y fin del asunto. Luego, la responsabilidad total es del señor Putin.
¿Cómo se defiende Ucrania? Claro, Ucrania en ese momento es un país que no pertenece a la Unión Europea, no pertenece a la OTAN y tiene una invasión. Y tiene unos acuerdos con Francia, con Inglaterra, etcétera, de defensa. Bueno, efectivamente, ¿qué hace Estados Unidos? Aportar inteligencia militar, aportar armas, aportar entrenamiento, etcétera, etcétera. Y pide a los países de la OTAN, países europeos de la OTAN, que aporten ayuda. No como OTAN, porque sería artículo 5, sino que como países. Y entonces, y se lo pide, y son los países los que, en función de sus necesidades e intereses, aportan ayuda. No solo a Ucrania. Hemos mandado carros de combate a Letonia, hemos mandado más aviones, vamos a mandar helicópteros de combate, es decir, estamos todos los países europeos mandando tropas a la frontera OTAN con Rusia, porque esos señores tienen un miedo importante. Hemos dicho que vamos a entrenar a unos cuantos señores en Toledo y hay unos cuantos señores que se están entrenando en Zaragoza, como país miembro de la OTAN, no como otro tema. Bueno, hay una segunda variable. Ucrania, que pertenecía a la organización esta de seguridad colectiva, estudiaba la doctrina militar rusa. Sus militares conocían, estaban entrenados en la doctrina militar rusa. Desde el 2014, invasión de Donetsk, Lugansk y Crimea, bueno, se mandan tropas Wagner a Lugansk y Donetsk, y en Crimea, el problema está, hombre, en Crimea entran unas tropas, las rusas. En el 2014, claro. ¿Y ellos estaban de acuerdo? ¿Quién? Esas partes del Donbass estaban de acuerdo con el golpe de Estado que se dio en 2014, o eso no es real? A ver, la geopolítica... En 2014, ¿sí? Perdón un momento, Sí, sí. En 2014 hubo un golpe de Estado a un presidente que era prorruso, Sí, sí. que ya se había procurado hacer anteriormente me acuerdo, el movimiento de los... No, era... Bueno, naranja, me parece que era. Bueno, da igual. Cada vez que hay un presidente prorruso hay un golpe de Estado. Entonces, el ejército popular, civil, entre comillas, son los herederos de Stefan Bandera, que era un señor ucraniano absolutamente cooperante con los nazis. Sin duda. Bien, ese grupo es integrado dentro del ejército ucraniano. Bien, entonces ahí está el origen de todo, ¿no? Luego se hacen los acuerdos de Minsk en 2015 y 2016, en el que al Donbass, las zonas del Donbass, del Lugansk, Donetsk, se les da un tratamiento más o menos parecido al de las autonomías en España, ¿no? Entonces eso no lo cumple Ucrania. No lo cumple Ucrania. Sin duda, pero sí, a ver, pues entonces, los tratados ¿dónde está el comienzo de todo eso? El comienzo de todo eso es que empiezan a aparecer los señores de Wagner de repente. Los señores de Wagner. Sí, bien. y las tropas de Ucrania se enfrentan militarmente desde el 14 en ese sitio. Es decir, y luego viene una invasión militar a Crimea, que como nadie se defiende y nadie dice nada, se ocupa tranquilamente, diciendo que Crimea, podemos remontarnos a la época de los zares. Es verdad que la nación rusa nace en Kiev, claro, sí, bien, pero esto es lo mismo que si nosotros ahora hablamos de la toma de Granada, porque entonces... Evidente, claro, pero sí. Es que nosotros estamos poniéndole los misiles en el mismo Rusia. Yo creo que Occidente tenemos algo que también que responsabilizarnos. Pero a ver. Yo no creo que el presidente del gobierno cuando dice el otro es invadido. Hombre. Que el otro invadido es una evidencia. Es una evidencia. Yo también le he empujado a no le he hecho No, nada para evitar eso. Yo creo que Occidente no hemos hecho nada.
Estados Unidos ha creído. Occidente llegamos a tener un acuerdo de paz con Rusia y estuvo metido de entrada en todas las organizaciones de la OTAN. ¿Qué pasaba? Bien, no, es que ¿qué pasaba? Que el presidente entonces de Rusia tenía un cierto amor al vodka, un tal Yeltsin. Sí, bueno, pero era el presidente. Hay un golpe de Estado y le sustituye un tal Putin, que tiene una idea política completamente distinta, porque no hemos sido nosotros los que les hemos echado de la Alianza por la Paz. No, han sido ellos los que se han ido. Son ellos los que han invadido Ucrania. ¿Que Occidente lo ha hecho también mal? Claro, si es que cada país defiende sus intereses. Pero hay una diferencia entre defenderlos económica y políticamente y defenderlos a sangre y fuego. Pues claro, es que esa es la gran diferencia. Los ingredientes los ponen siempre todos los políticos de todos los países. Intereses básicamente económicos y de poder, por descontado, claro. Y por eso es importante la disuasión, porque en la medida en que si tú haces algo, yo te respondo, no me harás algo. Pero si no, es decir, si cuando se pelean en el Donbass y en Lugansk, y cuando se invade Crimea, la Unión Europea, en lugar de decir, pues que hay que ver qué cosas pasan, ¿no? Oye, qué malos son estos. Oye, ese referéndum es una birria. Hubiera hecho algo de verdad, no estaríamos aquí ahora. Pero claro, esto tampoco es fácil de saber lo que ha pasado. Pero al final, eso es así. Y bueno, pues estamos en la que estamos. Y desgraciadamente, pues está sufriendo absolutamente otras sin... Sí, hemos hecho seguramente muchísimas cosas mal. Sí, que sí. Pero por descontado. Pero a ver, ¿por qué tenemos unos misiles Patriot en Turquía? Que no les amenaza pensar que Siria va a bombardear Turquía. Vamos, es una cosa. ¿Por qué? Porque políticamente quedó bien con Turquía. Y entonces, pues bueno, como nosotros tenemos que quedar bien pues a la hora de pedir unos misiles, mandamos nosotros los Patriot. Bueno, pertenece al juego desgraciado de los intereses y de la política, sin duda ninguna. Y esto es así, y pasa así con el gas, y con el petróleo, y con la tecnología del fracking, y bueno, es que pertenecemos a la raza humana, y esto es un problema que lo tenemos... Claro, es que es así. Entonces... Realmente las guerras podríamos decir que son económicas y por intereses de pela. Bueno, en la historia ha habido toda clase de intereses, Es decir, claro que hay un interés económico, pero no siempre es el que hace la guerra, la hace por intereses económicos. El poder territorial, la ideología, no digamos la religión, vamos, eso absolutamente. Las cruzadas no creo que tuvieran un interés económico. Hay intereses económicos después, pero el que empieza el asunto, el de hay que conquistar el Santo Sepulcro, no está pensando en los intereses económicos normalmente. Yo no creo que Putin piense intereses económicos en Ucrania. ¿Por qué? Por el cereal. Bueno, tiene un interés territorial y político. Bien, luego no es económico. Otra cosa es que luego, claro que aparecen intereses. Pero muchas veces los intereses son de otro tipo. No, y entonces cada uno busca su interés. Y si yo soy el que está detrás, y puedo vender no solo armas, y puedo vender alimentos, y puedo vender transporte, y puedo hacer lo que sea y financiar, porque también gano dinero financiando, pero eso es después. Eso es un señor que me apoya. ¿Cómo se preparan las guerras? Es decir, usted ha dicho de las empresas privadas que van a fondear para dar ambiente para que luego se produzca la guerra. Una pregunta. Hombre, a ver, hay una preparación inmediata.
Otra cosa es soñar con que hay una preparación lejana. Es decir, cuando ahora Putin decide mandar unas tropas, pues llevaba acumulándolas tiempo y se había denunciado. Oiga, usted tiene 140.000 soldados en la frontera. ¿Qué decían? Siempre. Son maniobras en nuestro propio territorio. Y es verdad. Pero no me refiero a los soldados, ejércitos que son de cada país, sino a las empresas privadas que están introduciendo armas, están peleando, están creando un ambiente... Pero esas empresas privadas yo creo que no necesitan preparar nada. Simplemente están ahí para que las contraten. Entonces, son contratadas por el gobierno. claro, son contratadas por los gobiernos. Entonces, pues... cuando hay yo voy enseguida, si hay una guerra, voy y digo, oiga, mire, que yo le puedo proporcionar tanta gente y además sin bandera y además usted me paga. No sé si os acordáis, aquí tuvimos, como siempre somos más raros que nadie. Es decir, el cuerno de Somalia, ataque de los piratas a un barco español. Unos pesqueros vascos que piden protección a su país. Y aquí tenemos un problema existencial. ¿Qué hacemos? ¿Cómo damos protección desde el gobierno de España a un pesquero español que pesca en Somalia? Y viene una terrible discusión. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Guardia Civil. Uy, no. Ejército. No, por Dios. ¿Qué hacemos? Y al final hacemos una cosa rara, que es autoricemos que vaya una compañía de seguridad que contrate el armador. Pero a maldición. La compañía de seguridad, los securatas que todos conocemos, que llevan una pistola y una porra. Oiga, que mire, estos tíos de ahí abajo... bueno, es verdad. Hagamos un real decreto para que, por motivos excepcionales, esa compañía de seguridad, en ese caso, pueda llevar ametralladoras. ¿Y dónde compro yo en España una ametralladora? Hagamos otro real decreto para que el ejército pueda proporcionar ametralladoras pesadas para que la pongan en los barcos. Es decir, siempre tenemos un punto de vista raro. Ya me han mandado la Guardia Civil con total tranquilidad o a los infantes de Marina y nadie... Pero eso si lo hubiéramos hecho en una semana. De esa manera tardamos 2 meses con los vascos protestando, oiga, porque no sé qué. Y menos mal, porque si encima cogemos y detenemos a los que detuvimos, se los dimos a los americanos que estaban en tierra. Porque ¿qué haces si los traemos para aquí? ¿Qué hacemos? Eso de la compañía, los securatas, que se han cogido a 2 negros, con perdón, y los han traído prisioneros a España, ¿en función de qué? Entonces, conviene ir con el mundo con el que quieres ir, sea el que sea. Porque si no, haces cosas un poco raras.